La conversión de Pablo de Tarso, también conocido como San Pablo, es uno de los eventos más significativos en la historia del cristianismo. Antes de su conversión, Pablo era conocido como Saulo y era un fariseo judío dedicado a perseguir a los primeros seguidores de Jesús, considerándolos herejes. El relato más conocido de la conversión de Pablo se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el Nuevo Testamento de la Biblia. Saulo de Tarso, más tarde conocido como Pablo, era un fariseo devoto y erudito de la ley judía. Nacido en Tarso, una ciudad importante del Imperio Romano en la región de Cilicia, Saulo creció en un hogar judío con una profunda devoción por las tradiciones y enseñanzas de la fe judía. Desde una edad temprana, Saulo mostró una notable inteligencia y fervor religioso. Fue enviado a Jerusalén para estudiar bajo la tutela de Gamaliel, uno de los principales maestros de la ley en ese tiempo. Bajo la dirección de Gamaliel, Saulo se convirtió en un fariseo respetado y celoso, comprometido con la estricta observancia de la ley de Moisés y la tradición oral. Su celo religioso lo llevó a involucrarse activamente en la persecución de los seguidores del recién surgido movimiento cristiano, que veía como una amenaza para la pureza de la fe judía. Saulo participó en el arresto y enjuiciamiento de cristianos en Jerusalén y en regiones circundantes, ganándose una reputación temida entre los seguidores de Jesús. Su firme convicción en la supremacía del judaísmo y su ferviente oposición al cristianismo lo llevaron a emprender viajes fuera de Jerusalén en busca de cristianos para arrestarlos y perseguirlos. Saulo estaba completamente comprometido con la defensa de lo que consideraba la verdad religiosa y la pureza de la fe judía, sin mostrar ningún atisbo de duda o vacilación en su misión. Esta descripción presenta a Saulo como un hombre de profunda convicción religiosa y dedicación a su fe judía, pero también como alguien implacable en su persecución de los seguidores de Jesús antes de su transformación radical en el camino a Damasco. El sol del mediodía ardía en lo alto cuando Saulo de Tarso montó en su caballo y partió hacia Damasco. Con cada paso que daba, su determinación se fortalecía. Su mente estaba llena de fervor religioso y su corazón latía con un propósito claro: perseguir y castigar a los seguidores del hombre llamado Jesús. Saulo, un fariseo respetado y ferviente, veía en la creciente doctrina de los seguidores de Jesús una amenaza para la pureza de la fe judía. Consideraba a estos seguidores como herejes que desviaban al pueblo de Dios de la verdadera enseñanza de la ley. Había sido testigo de la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano, y esa experiencia solo avivó su celo en la persecución de los seguidores de Jesús. Mientras cabalgaba por los áridos caminos hacia Damasco, su mente repasaba los nombres y las caras de aquellos que esperaba encontrar. Había obtenido cartas de las autoridades religiosas en Jerusalén que le otorgaban autoridad para arrestar a los seguidores de Jesús en Damasco y llevarlos de vuelta a la ciudad para ser juzgados. El viaje fue largo y agotador. Las horas se convirtieron en días, y los días se convirtieron en noches en las que Saulo apenas descansaba. Pero su determinación no flaqueaba. Sabía que su tarea era de suma importancia para la preservación de la fe judía, y estaba dispuesto a sacrificar todo para cumplirla. Finalmente, después de días de viaje, las torres y los muros de Damasco aparecieron en el horizonte. Saulo se acercaba a su destino, su corazón latía con anticipación. Con cada paso más cerca de la ciudad, su determinación se endurecía aún más. No había lugar para la compasión en su corazón. Los seguidores de Jesús debían ser detenidos y castigados por su blasfemia. Pero entonces, en un instante, todo cambió. Una luz deslumbrante llenó el cielo, más brillante que el sol del mediodía. Saulo quedó atónito, con los ojos entrecerrados tratando de discernir lo que veía. El resplandor era tan intenso que apenas podía ver, y un calor abrasador lo envolvía por completo. Instintivamente, levantó la mano para protegerse los ojos, pero era inútil. La luz penetraba en lo más profundo de su ser, iluminando cada rincón oscuro de su alma.
Entonces, una voz resonó en su cabeza, poderosa y penetrante. Saulo, Saulo, dijo la voz, ¿por qué me persigues? El corazón de Saulo se detuvo. ¿Quién hablaba? ¿De dónde venía esa voz? Su mente se agitaba en confusión mientras luchaba por entender lo que estaba sucediendo. Soy Jesús, a quien tú persigues, continuó la voz. Te es duro dar coces contra el aguijón. Las palabras resonaron en la mente de Saulo con un poder insondable. Jesús. El hombre al que había considerado un impostor, un falso profeta, ahora se le aparecía en una luz deslumbrante. La incredulidad y el miedo se apoderaron de él mientras luchaba por procesar lo que estaba experimentando. Saulo, levántate y entra en la ciudad, ordenó la voz. Allí se te dirá lo que debes hacer. Saulo se tambaleó al intentar obedecer. Su cuerpo temblaba y su mente estaba en un torbellino. ¿Qué significaba esto? ¿Cómo podía ser posible que Jesús, el hombre cuya muerte había celebrado, ahora le hablara desde el cielo? Aquella luz cegadora, que había inundado todo su ser en el camino a Damasco, dejó a Saulo envuelto en la oscuridad más profunda que jamás había experimentado. Aunque sus ojos estaban abiertos, todo era negro a su alrededor. No podía ver ni un destello de luz, ni siquiera la figura de Ananías que estaba junto a él. Una sensación de desamparo y desorientación lo invadió mientras luchaba por comprender lo que estaba sucediendo. Con manos temblorosas, Saulo descendió de su caballo y se postró en el suelo, incapaz de soportar el peso abrumador de lo que acababa de presenciar. El mundo a su alrededor se había desmoronado, y en su lugar se abría un abismo de preguntas y dudas. Mientras yacía en el suelo, cegado por la luz y abrumado por la voz de Jesús, Saulo se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre. El viaje a Damasco ya no era solo una misión de persecución, sino el comienzo de una transformación radical que lo llevaría por un camino que nunca había imaginado. Pero eso no fue todo. Mientras Saulo yacía en el suelo, temblando y confundido, una figura se acercaba a él. Saulo, dijo el hombre, su voz resonando con autoridad, pero también con compasión, no temas. Soy Ananías, un siervo del Señor. He venido para ayudarte. Las palabras de Ananías trajeron un rayo de esperanza a la mente confundida de Saulo. Se aferró a ellas como a un salvavidas en medio de la tormenta de sus pensamientos. ¿Podía ser que este hombre, este seguidor de Jesús, viniera en paz? Ananías continuó hablando, explicando cómo había sido enviado por el Señor para guiarlo en el camino de la verdad. Habló de la visión que había tenido, en la que el Señor le había revelado la misión que debía cumplir. Habló de su obediencia y su voluntad de servir al Señor en todas las cosas. Saulo escuchaba en silencio, asimilando las palabras de Ananías. Una mezcla de emociones lo invadía, incredulidad, asombro, temor y esperanza. ¿Podía ser verdad lo que estaba escuchando? ¿Podía ser que este hombre, este Ananías, fuera un instrumento del Señor para llevarlo a la luz? Sintiendo el pánico apoderarse de él, Saulo extendió las manos en busca de algo, cualquier cosa que pudiera guiarlo en la oscuridad. Sus dedos encontraron el vacío, pero entonces, suavemente, sintió la mano de Ananías tomar la suya. Fue como un ancla en medio de la tormenta, un faro de esperanza en la negrura que lo rodeaba. Ananías lo condujo con cuidado hacia la ciudad, cada paso un desafío en la oscuridad. Pero aunque sus ojos no podían ver, su mente y su corazón estaban abiertos a la revelación que había experimentado en el camino a Damasco. Aunque la ceguera temporal había oscurecido su visión física, había abierto sus ojos espirituales a una nueva comprensión de la verdad. Durante los días que pasó en la oscuridad, Saulo reflexionó sobre su vida y sus creencias. Recordó con dolor las persecuciones que había infligido a los seguidores de Jesús, la sangre derramada y las vidas destrozadas por su celo fanático. Se enfrentó a la realidad de su propia pecaminosidad y su necesidad de redención.
Pero también recordó el encuentro en el camino a Damasco, la voz penetrante que lo había llamado por su nombre, la revelación de Jesús como el Señor. Recordó la paz y la serenidad que había sentido cuando Ananías había colocado sus manos sobre él, el calor reconfortante que había inundado su ser. A medida que meditaba sobre estas experiencias, Saulo comenzó a experimentar una transformación interna profunda. Se dio cuenta de que su vida ya no podía ser la misma. Había sido llamado por el Señor para un propósito más grande que él mismo, y estaba dispuesto a seguir ese llamado a pesar de las dificultades y los sacrificios que pudieran venir. En la oscuridad de su ceguera temporal, Saulo encontró una nueva luz, una luz que provenía de lo más profundo de su ser. Comenzó a ver la vida con nuevos ojos, con una perspectiva renovada y una comprensión más profunda de la gracia y la misericordia de Dios. Pero la transformación de Saulo no fue solo interna. También afectó sus relaciones con los demás, especialmente con aquellos a quienes había perseguido y oprimido en el pasado. Se dio cuenta de que necesitaba reconciliarse con aquellos a quienes había herido, de buscar su perdón y ofrecer el suyo propio en retorno. Durante esos días de ceguera temporal, Saulo también dedicó tiempo a la oración y a la reflexión en la presencia del Señor. Buscó la guía divina y la dirección en cuanto a lo que debía hacer a continuación. Oró fervientemente por la restauración de su vista, pero también por la fortaleza y la sabiduría para cumplir con la voluntad de Dios en su vida. Finalmente, después de varios días de ceguera y reflexión, llegó el momento de la revelación. Ananías, el siervo del Señor que había sido enviado para ayudarlo, recibió una visión en la cual el Señor le ordenaba ir a la casa donde se alojaba Saulo y poner sus manos sobre él para que recuperara la vista. Cuando Ananías llegó a la casa, encontró a Saulo postrado en el suelo, sumido en la oración. Con palabras de fe y autoridad, Ananías colocó sus manos sobre los ojos de Saulo y oró por él en el nombre de Jesús. En ese momento, como un velo que se levanta, la oscuridad que había envuelto a Saulo se disipó y sus ojos se abrieron a la luz. Saulo parpadeó, asombrado por la claridad y la nitidez de su visión. Miró a su alrededor, maravillado por la belleza del mundo que lo rodeaba. Pero más que la recuperación de su vista física, Saulo había experimentado una restauración espiritual que transformaría su vida para siempre. Desde ese día en adelante, Saulo, quien más tarde sería conocido como Pablo, se convertiría en uno de los más grandes defensores y propagadores del Evangelio de Jesucristo. Su ceguera temporal se convirtió en una metáfora poderosa de su transformación espiritual, una transformación que lo llevó de ser un perseguidor de la Iglesia a ser un apóstol y maestro del Evangelio. Con su vista recién restaurada, Saulo se encontraba en una encrucijada. Había sido confrontado de manera abrupta por el mismo Jesús a quien había perseguido con tanto fervor. La experiencia en el camino a Damasco lo había dejado aturdido y conmovido, pero también lleno de una nueva determinación y un anhelo por comprender el propósito detrás de esta revelación divina. Mientras Saulo aún se encontraba abrumado por esta experiencia sobrenatural, en algún lugar de Damasco, en una casa apartada, otro hombre experimentaba una visión igualmente poderosa. Este hombre era Ananías, un seguidor devoto de Jesús, quien había sido escogido por el Señor para llevar a cabo una tarea de gran importancia, restaurar la vista de Saulo y confirmar su llamado divino. Ananías era un hombre piadoso y respetado dentro de la comunidad cristiana de Damasco. Había seguido a Jesús desde los primeros días del ministerio del Señor y había sido testigo de los milagros y enseñanzas que habían transformado su vida. A pesar de los peligros y persecuciones que enfrentaba como seguidor de Jesús, Ananías se mantenía firme en su fe y compromiso con el Evangelio. Cuando recibió la visión del Señor instruyéndolo para ir en busca de un hombre llamado Saulo, Ananías inicialmente sintió una mezcla de incredulidad y temor. Saulo era conocido en toda la región como un perseguidor feroz de los seguidores de Jesús.
Había autorizado arrestos y persecuciones en Jerusalén y había obtenido cartas de las autoridades religiosas para continuar su campaña en Damasco. La idea de encontrarse cara a cara con Saulo llenaba a Ananías de aprensión y ansiedad. Sin embargo, la visión del Señor era clara y no podía ignorarse. Ananías sabía que debía obedecer la voluntad de Dios, incluso si eso significaba enfrentarse a uno de los enemigos más acérrimos de los seguidores de Jesús. Con corazón tembloroso pero confiado en la guía divina, Ananías se preparó para cumplir con su misión. Saulo, dijo Ananías con voz firme pero compasiva, hermano, el Señor Jesús, quien te apareció en el camino por el cual venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Las palabras de Ananías resonaron en el aire, y Saulo lo miró con asombro y confusión. ¿Cómo podría este hombre, este seguidor de Jesús, estar dispuesto a ayudarlo después de todo lo que había hecho contra la iglesia? La incredulidad se reflejaba en sus ojos mientras luchaba por comprender lo que estaba sucediendo. Ananías, sintiendo la tensión en el aire, continuó hablando con palabras de fe y autoridad. Le explicó a Saulo cómo había recibido una visión del Señor instruyéndolo para ir a él y restaurar su vista. Le contó sobre la misericordia y la gracia de Dios, que estaban disponibles incluso para aquellos que habían pecado gravemente. A medida que Ananías hablaba, Saulo comenzó a sentir una chispa de esperanza ardiendo en su corazón. ¿Podría ser verdad que el Señor lo estaba llamando a pesar de todo lo que había hecho en su contra? ¿Podría ser que este hombre, Ananías, fuera un instrumento de la misericordia divina en su vida? Aunque aún lleno de dudas y temores, Saulo decidió confiar en las palabras de Ananías y en la promesa del Señor. Se dejó guiar por Ananías hacia una habitación en la casa, donde se sentó en silencio, esperando que llegara el momento de su restauración. Con manos temblorosas pero llenas de fe, Ananías se acercó a Saulo y colocó sus manos sobre sus ojos. En ese momento, una luz brillante llenó la habitación, y Saulo sintió un calor reconfortante que se extendía por todo su ser. Lentamente, como un velo que se levanta, la oscuridad que lo había envuelto se disipó y sus ojos se abrieron a la luz. Saulo parpadeó, asombrado por la claridad y la nitidez de su visión. Miró a su alrededor, maravillado por la belleza del mundo que lo rodeaba. Pero más que la recuperación de su vista física, Saulo había experimentado una restauración espiritual que transformaría su vida para siempre. Con lágrimas en los ojos, Saulo se volvió hacia Ananías y lo abrazó con gratitud. Gracias, murmuró, las palabras apenas saliendo de su garganta apretada por la emoción. Gracias por tu bondad y tu compasión. Gracias por ayudarme a ver la luz. Ananías sonrió y devolvió el abrazo con fuerza. Es el Señor quien te ha mostrado la luz, Saulo, dijo con suavidad. Yo solo soy un instrumento en sus manos. Ahora, levántate y lava tus pecados, invocando su nombre. Saulo asintió, sintiendo una renovada determinación arder en su interior. Se levantó del suelo, su corazón lleno de gratitud y humildad. Sabía que su vida había sido cambiada para siempre en el camino a Damasco, y estaba listo para seguir el camino que el Señor había preparado para él. Después de que Ananías oró por él y sus ojos fueron abiertos a la luz, Saulo se encontró en un estado de asombro y gratitud. La experiencia en el camino a Damasco y su encuentro con Jesús habían transformado su vida de manera radical. Ya no era el perseguidor implacable de los seguidores de Jesús, ahora, era un discípulo ferviente del mismo Jesús a quien había perseguido con tanto celo. Saulo se sentó en la habitación de la casa de Judas, asimilando lentamente la realidad de su nueva visión y su nueva fe. Podía ver claramente ahora, tanto física como espiritualmente, la luz que había inundado su ser en el camino a Damasco había disipado las tinieblas de su corazón, revelando la verdad de la gracia y la misericordia de Dios. Ananías estaba a su lado, observándolo con ternura y compasión. Había sido testigo de la transformación milagrosa de Saulo,
y sabía que el Señor tenía planes extraordinarios para él. Pero antes de que pudiera comenzar su nuevo camino como seguidor de Jesús, había un paso importante que debía dar, el bautismo. Saulo, dijo Ananías con voz suave pero firme, ha llegado el momento de confirmar tu fe en Jesús a través del bautismo. ¿Estás listo para dar este paso de obediencia y compromiso? Saulo asintió con determinación, su corazón lleno de convicción. Sí, estoy listo, respondió con voz firme. Quiero seguir a Jesús en todo lo que hago, y el bautismo es el primer paso en mi nueva vida en él. Con esas palabras, Ananías condujo a Saulo fuera de la casa hacia un lugar adecuado para el bautismo. Era un momento solemne y sagrado, lleno de significado y simbolismo. Mientras caminaban, Saulo reflexionaba sobre el significado de este acto de sumergirse en el agua y emerger renovado y transformado. Para Saulo, el bautismo representaba mucho más que un simple ritual religioso. Era un símbolo de su nueva identidad en Cristo, de su muerte al pecado y su resurrección a una vida nueva. Era una declaración pública de su fe y compromiso con Jesús, un testimonio ante el mundo de su transformación radical. Cuando llegaron al lugar del bautismo, Ananías y Saulo se detuvieron junto a las aguas cristalinas. El sol brillaba sobre ellos, iluminando el paisaje con una luz dorada. Era como si el cielo mismo estuviera celebrando este momento sagrado de transición y renacimiento. Ananías colocó una mano sobre el hombro de Saulo, mientras con la otra sostenía su mano. Saulo de Tarso, dijo con solemnidad, en obediencia al mandato de nuestro Señor Jesucristo y como testigo de tu fe en Él, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con esas palabras, Ananías sumergió a Saulo en las aguas bautismales, y por un breve momento, todo fue silencio. Luego, Saulo emergió del agua, sus pulmones llenos de aire fresco y sus ojos llenos de luz. Era un hombre nuevo en Cristo, libre del peso de su pasado y lleno de esperanza por el futuro que le esperaba. Mientras Saulo salía del agua, una sensación de paz y alegría inundaba su corazón. Se sentía limpio y renovado, como si una carga hubiera sido levantada de sus hombros. Sabía que su vida ya no sería la misma, que había sido transformado por el poder del Evangelio y la gracia redentora de Dios. Después del bautismo, Saulo y Ananías regresaron a la casa de Judas, donde compartieron un tiempo de comunión y celebración. Hablaron sobre las experiencias que habían vivido y las maravillas de la gracia de Dios que habían presenciado. Saulo compartió sus reflexiones sobre su encuentro con Jesús y su nueva fe en él. Antes de mi encuentro en el camino a Damasco, dijo Saulo con humildad, yo era un hombre ciego, perdido en la oscuridad de mi propio orgullo y autojustificación. Pero Jesús me mostró la luz, me mostró la verdad de su amor y su gracia. Ahora, veo claramente quién soy en él y cuál es mi propósito en la vida. Ananías asintió con una sonrisa de satisfacción. El Señor ha hecho grandes cosas en ti, Saulo, dijo con voz suave. Has sido elegido y llamado por él para llevar su evangelio a las naciones, para ser un instrumento de su gracia y misericordia en un mundo necesitado. Saulo recibió estas palabras con gratitud y humildad. Sabía que el camino que tenía por delante sería difícil y peligroso, lleno de persecuciones y sufrimientos. Pero también sabía que no estaba solo, que el Señor estaría con él en todo momento, fortaleciéndolo y capacitándolo para cumplir con su llamado. Y así, con un corazón lleno de fe y determinación, Saulo se dispuso a comenzar su nueva vida en Cristo, listo para enfrentar los desafíos y las bendiciones que le esperaban en el camino. La transformación de Saulo en Pablo fue un proceso que no solo implicó un cambio de nombre, sino también un cambio profundo en su identidad, su propósito y su misión en la vida. Después de su encuentro sobrenatural en el camino a Damasco, Saulo ya no era el mismo hombre. Había sido transformado por el poder del Evangelio y la gracia redentora de Dios, y ahora estaba listo para abrazar su nuevo destino como apóstol y testigo de Jesucristo.
Una de las primeras señales visibles de esta transformación fue la adopción del nombre Pablo. Aunque no hay una explicación definitiva en las Escrituras sobre por qué Saulo eligió este nombre, se cree que pudo haber sido una elección estratégica para su ministerio entre los gentiles. Pablo era un nombre común entre los romanos y tenía connotaciones de humildad y servicio, lo que lo hacía apropiado para el nuevo enfoque de su ministerio. Además, el nombre Pablo también estaba relacionado con la palabra griega palos, que significa pequeño o menospreciado. Esto reflejaba la actitud humilde que Pablo adoptó hacia sí mismo como siervo de Cristo y como alguien que se consideraba el menos digno de los apóstoles debido a su pasado como perseguidor de la Iglesia. 1 Corintios 15:9. Con su nuevo nombre y su nueva identidad en Cristo, Pablo comenzó su misión como apóstol de Jesús. Su primera tarea fue proclamar el Evangelio entre los gentiles, llevando el mensaje de la salvación a aquellos que no eran judíos. Esta fue una partida significativa de la tradición judía, que había sido el foco principal del ministerio de Jesús y sus primeros discípulos. Pablo viajó extensamente por todo el mundo mediterráneo, estableciendo iglesias, enseñando a los creyentes y defendiendo la fe contra la oposición y la persecución. Sus viajes misioneros lo llevaron desde Asia Menor hasta Macedonia y Grecia, y finalmente a Roma, el centro del mundo civilizado en ese momento. Durante sus viajes, Pablo enfrentó numerosos desafíos y persecuciones debido a su conversión y su predicación del Evangelio. Fue apedreado, azotado, encarcelado y perseguido por las autoridades judías y romanas. Sin embargo, a pesar de la oposición y el sufrimiento, Pablo se mantuvo firme en su fe y continuó predicando con valentía el mensaje de salvación en Cristo. Una de las persecuciones más conocidas que enfrentó Pablo fue en la ciudad de Listra, donde fue apedreado y dejado por muerto después de ser arrastrado fuera de la ciudad por una turba enfurecida. Hechos 14:19-20. A pesar de sus heridas, Pablo se recuperó milagrosamente y continuó su ministerio, fortaleciendo a los creyentes en su fe y alentándolos a permanecer firmes en medio de la persecución. Otro desafío importante que enfrentó Pablo fue su conflicto con los judaizantes, quienes insistían en que los gentiles debían cumplir con la ley de Moisés, incluida la circuncisión, para ser salvos. Pablo defendió valientemente la doctrina de la salvación por gracia a través de la fe en Cristo, argumentando que la ley había sido cumplida y abolida por la muerte y resurrección de Jesús. Este conflicto culminó en el Concilio de Jerusalén, donde los apóstoles y los ancianos de la Iglesia se reunieron para discutir este asunto crucial. Pablo y Bernabé presentaron su testimonio sobre cómo Dios había obrado milagrosamente entre los gentiles, confirmando que la salvación no dependía de la observancia de la ley de Moisés. A pesar de los desafíos y las persecuciones, el ministerio de Pablo fue increíblemente fructífero. Estableció numerosas iglesias, escribió varias epístolas que se convirtieron en parte del Nuevo Testamento y capacitó a líderes para continuar la obra del ministerio. Su impacto en el cristianismo primitivo fue profundo y duradero, y su legado perdura hasta el día de hoy. La transformación de Saulo en Pablo fue un testimonio vivo del poder transformador del Evangelio. Lo que había comenzado como un viaje de persecución y oposición se convirtió en una vida dedicada al servicio de Cristo y la expansión del reino de Dios. A través de la gracia y la misericordia de Dios, Saulo fue transformado en Pablo, un apóstol valiente y comprometido. La conversión de Pablo ha dejado un impacto indeleble en la historia del cristianismo, transformando tanto al individuo como a la comunidad de creyentes en todo el mundo. Su vida y ministerio han sido fuente de inspiración y enseñanza para innumerables generaciones de cristianos, y su legado perdura hasta el día de hoy. Uno de los aspectos más destacados del impacto de la conversión de Pablo es su papel en la expansión del cristianismo entre los gentiles. Antes de su conversión, la iglesia primitiva estaba compuesta principalmente por judíos convertidos y seguía prácticas y tradiciones judías.
Sin embargo, la visión de Pablo de llevar el Evangelio a los gentiles fue revolucionaria y marcó el comienzo de una nueva era en la historia del cristianismo. A través de sus viajes misioneros y su predicación apasionada, Pablo estableció numerosas iglesias entre los gentiles en todo el mundo mediterráneo, desde Asia Menor hasta Macedonia y Grecia, y finalmente hasta Roma. Su ministerio fue instrumental en la expansión del cristianismo más allá de las fronteras étnicas y culturales del judaísmo, abriendo el camino para que personas de todas las naciones y razas pudieran ser parte del pueblo de Dios. El legado de Pablo también se manifiesta en sus escritos, que forman una parte significativa del Nuevo Testamento y han moldeado la teología cristiana a lo largo de los siglos. Sus cartas a las iglesias y a los líderes cristianos contienen enseñanzas profundas sobre una amplia gama de temas, incluida la doctrina, la ética, la vida en comunidad y la esperanza futura. Una de las contribuciones más importantes de Pablo a la teología cristiana es su comprensión de la salvación por gracia a través de la fe en Jesucristo. Pablo enseñó que la justificación del pecador no se basa en obras o cumplimiento de la ley, sino en la obra redentora de Cristo en la cruz. Su énfasis en la gracia de Dios como el fundamento de la salvación ha sido fundamental para la comprensión cristiana de la relación entre la humanidad y Dios. Además, las enseñanzas de Pablo sobre el cuerpo de Cristo y el papel de los creyentes en la Iglesia han tenido un impacto duradero en la vida y la práctica de la comunidad cristiana. Pablo utilizó la metáfora del cuerpo para describir la unidad y la diversidad dentro de la Iglesia, enseñando que cada miembro tiene un papel importante que desempeñar en el funcionamiento saludable del cuerpo. Sus enseñanzas sobre los dones espirituales, el amor fraternal y el servicio mutuo han sido fundamentales para la vida comunitaria de la Iglesia a lo largo de los siglos. Otro aspecto importante del legado de Pablo es su ejemplo de perseverancia y fe inquebrantable en medio de la adversidad y la persecución. A lo largo de su ministerio, Pablo enfrentó numerosos desafíos y pruebas, incluida la oposición de los líderes judíos, la hostilidad de las autoridades romanas y las dificultades en su vida personal. Sin embargo, a pesar de todas las dificultades, Pablo nunca renunció a su fe en Cristo ni a su llamado a predicar el Evangelio. Su ejemplo de valentía y determinación ha sido una fuente de inspiración para los cristianos de todas las épocas que enfrentan la persecución y la adversidad por su fe. El legado de la conversión de Pablo también se extiende más allá del ámbito teológico y espiritual, impactando en la cultura y la sociedad en general. La influencia de Pablo se ha sentido en áreas como la ética, la moralidad y la justicia social, donde sus enseñanzas sobre el amor, la equidad y la compasión han inspirado movimientos de reforma y activismo en todo el mundo. La historia de la conversión de Pablo de Tarso es mucho más que un relato histórico. Es una poderosa narrativa de transformación espiritual y redención divina que resuena en el corazón de cada persona que la escucha o la lee. A través de la vida de Pablo, vemos el poder transformador del Evangelio de Jesucristo para cambiar vidas, incluso las más aparentemente perdidas. En un nivel espiritual, la conversión de Pablo representa el poder soberano de Dios para cambiar los corazones y las mentes de aquellos que parecen estar más allá de la redención. Saulo de Tarso era un perseguidor feroz de la Iglesia, un hombre ciego a la verdad y la gracia de Dios. Pero en un momento divino en el camino a Damasco, Dios se reveló a él de una manera poderosa y transformadora, derribándolo de su caballo y abriéndole los ojos a la realidad de su amor y misericordia. Este encuentro sobrenatural marcó el comienzo de una nueva vida para Saulo, ahora conocido como Pablo. De perseguidor a predicador, de enemigo a amigo de Dios, su conversión es un testimonio asombroso del poder redentor de Cristo para transformar incluso a los más obstinados y hostiles. En un nivel personal, la conversión de Pablo también nos habla del llamado individual de Dios en la vida de cada creyente. Así como Dios tenía un propósito específico para Pablo en su plan redentor, también tiene un propósito para cada uno de nosotros. Aunque nuestras vidas puedan parecer muy diferentes a la de Pablo, el mismo Dios que lo llamó y lo transformó sigue obrando en el mundo hoy,
llamando a hombres y mujeres a seguirle y servirle con valentía y fidelidad. La conversión de Pablo nos desafía a examinar nuestras propias vidas y a considerar si estamos viviendo de acuerdo con el propósito para el cual fuimos creados. ¿Estamos abiertos a la voz de Dios y dispuestos a seguir su dirección, incluso si nos lleva por caminos desconocidos y difíciles? ¿Estamos dispuestos a abandonar nuestras propias agendas y ambiciones en favor del plan superior de Dios para nuestras vidas? La conversión de Pablo también nos recuerda la importancia del perdón y la reconciliación en nuestras relaciones personales. Después de su encuentro con Jesús, Pablo pasó el resto de su vida proclamando el mensaje del Evangelio de la gracia y la reconciliación en Cristo. Él entendió profundamente el significado del perdón divino y la necesidad de perdonar a los demás, incluso a aquellos que lo habían perseguido y maltratado. En última instancia, la historia de la conversión de Pablo nos lleva de vuelta al corazón mismo del Evangelio, el mensaje de la gracia salvadora de Dios en Cristo Jesús. A través de su muerte en la cruz y su resurrección de entre los muertos, Jesús ha hecho posible la reconciliación entre Dios y la humanidad, ofreciendo perdón y vida eterna a todos los que creen en Él. La conversión de Pablo es un recordatorio vívido de que no hay pecado tan grande que la gracia de Dios no pueda perdonar, ni corazón tan duro que no pueda ser transformado por su amor. Es un testimonio de la verdad eterna de que, en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas y que aquellos que están en Él son nuevas criaturas. Que la historia de la conversión de Pablo nos inspire a vivir vidas de fe y fidelidad, dedicadas a proclamar el Evangelio y servir a nuestro Señor con todo nuestro corazón, alma y mente. Y que nunca olvidemos el increíble regalo de la gracia de Dios que nos ha sido dado en Cristo Jesús, nuestro Salvador y Señor. Gracias por acompañarnos en una cápsula más. Únete a nuestra comunidad, donde la fe se mezcla con la sabiduría para crear un espacio de crecimiento personal y espiritual. Suscríbete ahora para recibir tu dosis diaria de inspiración y sabiduría. Cada cápsula es una oportunidad para alimentar tu fe y nutrir tu mente. Que la paz de Dios esté siempre en nuestros corazones, bendiciones y nos vemos en el siguiente video.